Bien, el tema que voy a abordar hoy es el de la teoría marxista del Estado. Es un tema absolutamente fundamental y a veces hay que explicar algunas cosas, ¿no es cierto? Hacer algunas aclaraciones mejor. Porque se suele decir de que en realidad no hay una teoría marxista del Estado y que en realidad la contribución del marxismo fundamentalmente se encuentra en el Capital, mal considerado, el subrayo de ello es mal considerado como un texto tan solo de teoría económica. Capital es un texto de teoría social, de teoría económica, también de teoría política. Aunque el énfasis fundamental está, por supuesto, puesto en la teoría económica. Pero desde el punto de vista de la teoría social, toda la teoría del fetichismo, de la alienación, es un componente fundamental para la comprensión de la sociedad moderna y están básicamente desarrollados en el Capital. Pero dejemos esto de lado, reconozcamos que el énfasis fundamental del marxismo en esa obra fundacional, que es el Capital, no era la teoría política, sino básicamente la teoría económica y la teoría social. Pero sin embargo, con el paso del tiempo se fue desarrollando una teoría política, al principio de manera fragmentaria, ¿no es cierto? Pero al cabo de 50 años de elaboración y de textos, eso logra sintetizarse en un libro magistral que es El Estado y la Revolución. El Estado y la Revolución de Lenin, un texto escrito en el fragor del período entre la Revolución Burguesa de febrero del 17 y la Revolución Proletaria de octubre del 17, sintetiza de alguna manera todo este desarrollo acumulativo que se fue dando en el pensamiento y político y en la teoría política que fragmentariamente se fue armando en el marxismo. ¿Por qué digo fragmentariamente? Porque, bueno, porque ni Marx ni Engels escribieron un texto específicamente dedicado a la teoría política, pero ellos hicieron innumerables análisis de coyuntura, en donde el más célebre de todos es el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Y ahí están los rudimentos más importantes de la teoría política marxista, la teoría marxista del Estado, mejor dicho. Bien, a partir de ahí hubo toda una serie de otros textos, ¿no es cierto? Incluso textos juveniles de Marx, como La cuestión judía o la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, ya contienen elementos muy importantes para la construcción de una teoría del Estado. Están ya presentes en el joven Marx. Y por supuesto, en el 18 Brumario, en La lucha de clases en Francia, que es un texto también de Marx anterior al 18 Brumario, en la introducción que hace Engels a la lucha de clases en Francia, que es un texto que es considerado justamente el testamento político de Engels, porque esa introducción la escribe Engels en el año 1895, pocos meses antes de su muerte, y ahí de alguna manera recupera los principales elementos de lo que podríamos llamarle ya una teoría marxista del Estado, en el que se encontraba, como decía recién, en fragmentos dispersos y que luego, de alguna manera, en el fragor de la revolución, Engels tuvo que sintetizar todo eso para clarificarse lo que él decía, para ver cuáles eran las tareas de nuestro tiempo. En ese sentido, creo que es importante señalar entonces que todo esto es un proceso en evolución. El marxismo no es una teoría acabada, es una teoría que tiene un principio, un desarrollo muy fuerte en algunas áreas, menos en otras, pero es una teoría en construcción. Cuando uno habla del marxismo, la teoría marxista del Estado, está hablando, o debería hablar inclusive hasta los autores que hoy, al día de hoy, están desde el marxismo reelaborando la problemática del Estado. No podemos quedarnos solo en el 18 Brumario por ser un texto maravilloso de Marx, o en las luchas campesinas en Alemania de Engels, que es otro texto que es una verdadera joya, ¿verdad? Hay que ir incorporando nuevos elementos. ¿Qué es concretamente, entonces, desde el punto de vista marxista, el Estado? Bueno, el Estado es varias cosas. A veces uno de los errores es pensar de que el Estado es, por definición, la condensación del poder en una sociedad, y eso no es real. El Estado es uno de los dispositivos en los cuales se concentra el poder de la sociedad, pero ese dispositivo en el
cual se concentra el poder de la sociedad, un poder que en el contexto de una democracia proviene del pueblo, ¿verdad? Y surge a partir de un proceso de movilización y de construcción popular, compite con otros poderes fácticos, poderes de hecho, ¿verdad? El poder de las grandes corporaciones. En las sociedades capitalistas, las grandes corporaciones económicas, las oligarquías mediáticas y algunos otros grupos especiales tienen un poder tan grande o más que el del Estado. Esto es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, teniendo esto en consideración, podemos ver que hay varias dimensiones del Estado, para el análisis del Estado, reconociendo pero que no es el único foco de concentración del poder en nuestras sociedades. Por eso muchas veces algunos gobiernos progresistas, al tropezar con algunas dificultades, insisten en aquello de que, bueno, llegamos al gobierno pero no llegamos al poder. Yo corregiría esa fórmula diciendo llegaron al poder, pero llegaron a uno de los poderes que hay en la sociedad capitalista, que no es el único, ¿verdad? Y resulta que ese poder es menos poderoso, valga la pequeña redundancia, que el poder de las grandes corporaciones, ¿verdad? Que en muchos países, piensen ustedes, en muchos países, que son las cifras de ventas de Microsoft, o de Google, o de Toyota, o de General Motors, o de Walmart, son muy superiores las cifras de ventas anuales al Producto Bruto de países como Argentina. Entonces, ignorar esa realidad nos puede llevar a una conclusión política práctica desastrosa. Dicho esto, el Estado es, por una parte, un conjunto de aparatos. No es un solo aparato, sino un conjunto de aparatos. Para no caer en la idea de que es un aparato monolítico. Es un aparato muy diferenciado. Tenemos una administración central, que es una cosa, tenemos gobiernos provinciales, gobiernos locales, sobre todo en contexto de países que tienen una organización política tipo federal, como la Argentina. Es muy importante tener en cuenta de que el Estado incluye, ¿verdad?, poderes jurisdiccionales de carácter municipal, provincial, aparte de nacional, que son realmente poderes que no necesariamente están en sintonía y que muchas veces están en conflicto. La historia reciente de la Argentina, ¿verdad?, demuestra el conflicto entre el poder central del gobierno nacional y algunos poderes provinciales en provincias como Córdoba, por ejemplo, o Santa Fe, que originaron no pocos problemas en las elecciones del 2015. Entonces, primera cuestión, Estado como un conjunto de aparatos. En segundo lugar, el Estado también tiene otro componente, que es una burocracia, que no necesariamente responde a la orientación que se le quiere dar a un Estado en una coyuntura determinada. Ejemplo rotundo de esto es el caso de la Unidad Popular en Chile, en la época de Salvador Allende, en donde Salvador Allende llega al gobierno con un proyecto de transición hacia el socialismo. No era un proyecto socialista, era de transición hacia el socialismo, y él dio pasos muy importantes que hay que ser revalorizados en este momento. Nacionalizó las grandes empresas mineras norteamericanas, nacionalizó la AT&T, nacionalizó la banca, hizo la reforma agraria, control del comercio exterior. O sea, el programa de transformaciones que puso en marcha Salvador Allende fue realmente un programa impresionante. Pero si esa era la orientación del Estado, el comportamiento de la burocracia estatal era completamente diferente, lo cual quiere decir que es un componente del Estado, la burocracia, que no responde linealmente ni mecánicamente a los impulsos que se originan desde las alturas del aparato estatal. Podemos tener un gobierno que quiere en una dirección, pero la burocracia del Estado va en otra. Y Salvador Allende lo dijo con una expresión muy gráfica que no se me va a olvidar jamás, se la escuché a él, yo vivía en Chile en aquellos años, cuando dijo, tenemos problemas en este proceso de cambios porque la burocracia atornilla al revés. La burocracia del Estado está atornillando al revés, por lo tanto, en lugar de atornillar correctamente de izquierda a derecha para que entre el tornillo, ese atornilla al revés y produce el atascamiento. Y ese ejemplo se reproduce mucho después en el caso de Chávez, que Chávez, cuando intenta desarrollar una política de salud basada en la atención primaria para favorecer a los sectores que nunca habían visto un médico, ¿verdad?, en Venezuela, se tropieza con un congreso que organizan las asociaciones médicas en Venezuela y la Federación de Facultades de Medicina
de la República Bolivariana de Venezuela, en donde le dicen a Chávez que ellos tienen una medicina de alta calidad a nivel internacional y que no están dispuestos a descender a hacer atención primaria, ir a las rancherías a atender a la gente que nunca había visto un médico en su vida. Y por eso Chávez tiene que acudir a los médicos cubanos y organizar paralelamente al Ministerio de Salud otro ministerio informal llamado Las Misiones, la misión Barrio Adentro. Esto demuestra entonces que la burocracia es otro componente dentro del Estado, ¿verdad?, que no se mueve de manera simultánea con la orientación general que le quiere imprimir un gobierno o la coalición política que haya logrado controlar eso que un autor como Poulantzas, que es un autor que hay que volver a leer ahora, Nikos Poulantzas, ¿verdad?, griego-francés, que escribió textos muy importantes en la década del 70, él llamaba las alturas del Estado. Se controlan las alturas, pero no controlas el conjunto de los aparatos del Estado. Pero bueno, el Estado también son las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, sabemos, la experiencia latinoamericana, manifiestan un grado de autonomía relativa en relación a los ocupantes de las alturas del aparato estatal muy fuerte. No es necesariamente verdad que las Fuerzas Armadas obedezcan al mandatario civil que está en control del Estado. Eso que se llama la supremacía civil sobre las Fuerzas Armadas es un tema en discusión, un tema polémico. En la Argentina, por ejemplo, en los años de Alfonsín, cuando empieza la reconstitución democrática, no había tal supremacía civil sobre las Fuerzas Armadas, tanto así que hubo alzamientos, intentos de golpes, planteos militares. Eso recién se resolvió años después, producto de una desgracia, la muerte del soldado Carrasco, que precipitó una ola de indignación popular y que Menem, muy oportunísticamente, decretó el fin del servicio militar obligatorio, con lo cual se liquidó prácticamente de raíz la posibilidad de que las Fuerzas Armadas sean un actor político significativo. Pero, digamos, hay que siempre tener en cuenta que ese es una rama especial del aparato estatal que está ahí y que no se la puede dar por segura. La otra cosa, y permítanme, voy a tomar un poquito de mi tecito, la otra cosa es el Poder Judicial. Poder Judicial, uno cuando dice el Estado, ¿incluye al Poder Judicial? Sí, pero resulta que es un sector que tiene un grado muy grande de autonomía. Por empezar, es un sector que ha tenido en muchos países, incluyendo la Argentina, la capacidad de autoeximirse de pagar impuestos, lo cual habla realmente de una situación absolutamente anómala, ¿verdad?, que en la Argentina está siendo hoy objeto de discusión. Pero bueno, el Poder Judicial tiene un comportamiento supuestamente independiente, sabemos que no lo es, depende mucho de la correlación de fuerzas políticas, y el que tenga duda, mire lo que es hoy el activismo judicial en algunas causas que se contradice con la pasividad absoluta que tenía antes del cambio de gobierno. O sea que ahí tenemos también otro subaparato del Estado muy importante que se mueve desacompasadamente con ciertos ritmos políticos y acompasadamente con otros. O sea que, bueno, vemos el Estado un conjunto de aparatos. Incluyan ahí también los aparatos de inteligencia, muy importantes, ¿verdad? En la Argentina son importantes, pero por ejemplo en Estados Unidos hay 21 aparatos de inteligencia, 21, ¿no es cierto? Y cada uno de esos aparatos de inteligencia tiene una política que difícilmente es controlada por el presidente. Y muchos de los atentados y los conflictos que hay a veces se dan entre distintos aparatos de inteligencia al interior del propio Estado norteamericano. Lo mismo acá, en la época de la dictadura militar, los servicios de inteligencia de la Marina y del Ejército más de una vez protagonizaron enfrentamientos armados entre ellos. Entonces, vemos como el Estado es un conjunto de aparatos. Está el Congreso, ¿verdad?, también muy importante. Eso, digamos, en el sentido más grueso, en el sentido de decir, bueno, el Estado como una institución. Pero el Estado también es una correlación de fuerzas. Es fundamentalmente una correlación de fuerzas sociales. Representa esa correlación de fuerzas sociales. Entonces, según sean estas fuerzas sociales, el conjunto de los aparatos o algunos de los aparatos irán en una u otra dirección. Por lo tanto, cuando uno analiza el Estado, ve la institución en toda su complejidad, ve la correlación de fuerzas. El Estado es el terreno en el cual, el terreno decisivo en el cual desde la democracia se trata de establecer la hegemonía de una o de los dos campos, para no decir clases, porque son alianzas de clases que están en conflicto.
Entonces, según sea esa correlación de fuerza, tenemos determinadas formas estatales. Cuando hay un empate de fuerzas, Gramsci decía, ahí aparece el terreno abonado para el populismo o para el bonapartismo, etc. Entonces, Estado es eso. Y el Estado es, por último, el representante también de la nación en la comunidad internacional. Detenta el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Esa era la definición clásica de Max Weber. El Estado, en verdad, haciendo todo eso, detentando ese poder, pero claramente no es el Estado tan solo ese monopolio legítimo, porque vemos que en los últimos tiempos han surgido formas no legítimas de monopolización del poder, básicamente lo que hoy en día se llama crimen organizado, etc. Y el Estado, por otra parte, es invariablemente un Estado de clase. O sea, el Estado nunca deja de tener una pertenencia y una identidad de clase. Es un escenario de la lucha de clases, pero es un escenario donde siempre hay alguien que va ganando. Por lo tanto, es un Estado que favorece determinados intereses de clase y perjudica a otros. Y esto muchas veces se disfraza como opciones técnicas. Por ejemplo, decir, no, es que desde el punto de vista técnico, por ejemplo, no se puede eliminar el impuesto a las ganancias, por ejemplo en Argentina, ganancias que pagan los trabajadores en relación de dependencia, porque se desfinanciaría el Estado. Bueno, pero eso no es un argumento técnico, es un argumento político, porque lo que se quiere decir, no se puede decir en una democracia, es que hacer pagarle a los trabajadores el impuesto para sostener con eso una parte sustancial del gasto público, quiere decir de que le estamos cargando a los trabajadores el peso de la administración pública, en lugar de cargárselo a los sectores más ricos. Entonces, un Estado es invariablemente un Estado de clase. Y por lo tanto, en una sociedad capitalista, es un Estado capitalista, cuyo funcionamiento normal siempre va a favor de la clase capitalista. Solamente cuando hay un gobierno que quiere cambiar eso es cuando empezamos a ver los choques, eso que Gramsci llamó la crisis orgánica, entre una coalición que quiere cambiar un mundo que es capitalista y un Estado que está diseñado para favorecer al capital. El diseño constitucional, institucional, el reclutamiento de la burocracia, el adoctrinamiento de la burocracia, hacen que consideren al capitalismo como la única forma económica, social, concebible y posible. Por eso es tan difícil cambiar el mundo y por eso es que, y con esto voy terminando, por eso que Lenin, cuando plantea la tesis de la revolución, ya siguiendo a Marx, dice, bueno, ¿qué hay que hacer con el viejo Estado? Hay que destruirlo. Lo cual no quiere decir, como se dice en algunos argumentos vulgares, pseudo-marxistas, de que hay que acabar con el Estado. No, lo que hay que hacer es construir un nuevo Estado. El Estado lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿no es cierto?, es el elemento fundamental que de alguna manera amortigua la lucha de clases, por una parte, y al mismo tiempo establece la supremacía de una clase sobre todas las demás. En un proceso revolucionario, las clases dominadas toman el control del Estado y tienen que fortalecer ese Estado. Por eso cuando a veces se critica a Cuba, dice porque se ha expandido el Estado, pero claro, tiene que expandirlo porque tiene que hacer un gasto militar mucho más grande para defenderse de las agresiones. O sea, el Estado de transición sigue siendo un Estado de clase y solamente desaparecerá ese carácter de clase del Estado una vez que desaparezcan las clases, es decir, una vez que se haya concluido el tránsito del socialismo al comunismo, desaparezcan las clases. Pero hasta ahora eso no se ha producido porque evidentemente el imperialismo y el capitalismo han demostrado tener una enorme capacidad de reacción. Pero termino con esto. Es un actor fundamental, es una enorme concentración de poder político y social, en parte también económico, las empresas del Estado son parte de eso, pero no es la única concentración de poder que hay en las sociedades capitalistas. Y los grandes elementos de conflicto hoy precisamente tienen que ver con el crecimiento desmesurado de las oligarquías económicas y las oligarquías mediáticas que pueden poner en jaque a un gobierno democrático y por lo tanto hacer que ese Estado, que supuestamente tenía una orientación progresista de izquierda, tenga que rendirse ante los pies de estos poderes fácticos que todo lo dominan. Bueno, esto en grande síntesis lo que es la teoría marxista del Estado.